Ya nos extrañamos, ¿no? Sí. Ya es increíble, pero se extraña el trabajo, ¿no? Ah, Ah, bueno. quedaste vos. Da clase Brisa. Toca para dejarme a mí. A ver. No, Ahora están compartiendo. Bueno, está bien, le veo las caras yo a ustedes. ¿Ustedes me están viendo? ¿Eh? sí, sí. Bueno. Eh, no- veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se sumó Escalante, ¿no? O- Ahí. sí, ¿qué decir, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, estuve viendo los trabajos prácticos que hicieron. Bien, 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 bastante bien, salvo los que no lo hicieron, que también me imagino que no están presentes acá, así que no vamos a dedicarle mucho tiempo a eso. Pero, eh, a ver, dudas. ¿Estuvieron leyendo el apunte? El largo, el Sí, de... más o menos. ¿Cómo? Sí. Ah, ajá. Sí, lo leí. ¿Y? Brisa, que tomaste cámara. Del apunte este del profesor Reisnick de Antropología del Trabajo. Bueno, hablaba un poco de la definición de trabajo, Sí, una contradicción con la naturaleza. sí. O sea, definición del trabajo, Brisa. Sí. Sí, después, bueno, decía que el trabajo era una palabra derivada del latín y que hacía referencia a cosas que tenían que ver con el dolor y todo eso. Y fundamentalmente lo que hacía era un recorrido histórico desde los inicios del trabajo hasta el presente, va, hasta el presente, digamos, hasta lo que en muchos casos se considera el trabajo presente, que es el trabajo industrial, ¿no? O sea, haciendo fuerte hincapié en el trabajo industrial. No sé si ustedes notaron cuando leían el apunte este, que el apunte obviamente está escrito por una persona de, digamos, de fuerte influencia y ideología marxista, donde obviamente el trabajo obrero es central en el marxismo. Así que evidentemente sí, es lo que marca este trabajo. Es muy interesante ver, a ver, ¿por qué les di este trabajo? Sería la pregunta que quisiera haber escuchado. Porque a mí me parece que para entender algo hay que entender su génesis, su origen, su historia. Yo leía ahora en el verano un libro de historia, ¿se acuerdan que ustedes, lo que les he comentado más de una vez, de un autor que se llama Harari, que, bueno, hace una interpretación muy interesante de la religión, ¿no? Se matan al perro. Hacía una interpretación muy interesante de la religión. Y decía con respecto a la revolución neolítica, ¿se acuerdan la importancia que le dimos en economía al tema de la revolución neolítica? O sea, el paso del nómade al sedentario, constituirse en comunidades, dividir el trabajo, que es otro tema central en apunte, división del trabajo. Fíjense que cuando empieza a hablar al final ya del trabajo actual, habla mucho de división del trabajo de Reinik. Y bueno, Harari lo que decía es que el hombre en la antigüedad, digamos en el paleolítico, cuando todavía era nómade y vivía como en comunión, cuando vivía muy metido No se con, escucha. que vivía en comunión, que vivía muy unido Guilty. con, No se escucha, profe. que se No, pierde, se escuchan perros y se escuchan pájaros. ¿Quién tiene pájaros en la casa? sí, se escuchan muy fuertes los pájaros. Bueno, pero es una linda compañía, es una linda compañía. No, lo que Igual es, lo último no se te escuchó. bueno, retomo. Lo que decía es que estas lecturas que tienen que ver con el origen antropológico, o sea, desde el hombre como centro de interés y de relación con determinadas actividades, son muy interesantes porque, por ejemplo, les comentaba que Harari señalaba que cuando el hombre pasa de nómade a sedentario, hasta van cambiando las religiones. Entonces, fíjense que las religiones de los pueblos que son nómades, por ejemplo, pueblos indios americanos, ¿no? Que viven en comunión con la naturaleza,
consideran deidades, consideran que las fuerzas naturales, los animales mismos, son un conjunto de deidades de ellos, donde ellos son uno más dentro de ese ambiente en equilibrio y en armonía, que a partir del neolítico, de la revolución neolítica, del asentamiento del hombre, el hombre tiene una relación como más directa con Dios, como que es el delegado de Dios. Y es un poco, pone el símbolo cuando Adán y Eva son echados del jardín del Edén y empiezan a tener que mantenerse ellos y a dirigir ellos sus propias vidas. Llevando a nuestro tema, que es trabajo, empiezan a trabajar. O sea, se acabó la fiesta, se acabó ser mantenido por Dios en ese equilibrio que el marxismo lo pone como el estado, digamos, antes de la esclavitud. Después pone un estadio que es el de la esclavitud, después el de la Edad Media, que si vieron el video de historia, ven que hace sobre el feudalismo, hace una extensión importante, y finalmente el trabajo industrial. Yo creo que todo eso le está faltando el trabajo real actual, el que tiene que ver con los servicios y el que tiene que ver con la industria del conocimiento. Si no fuese por ello, no estaríamos en este momento comunicados. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? ¿Se pierde lo que digo? ¿Se escucha todo? Estaría genial que participen ustedes. O sea, porque la idea es que yo sepa que no entienden ustedes, qué dudas hay, para dónde agarramos, cómo acomodamos las ideas, ¿no? ¿Seguimos hasta ahí? ¿Un like? ¿Un ok? ¿Sí? Bueno. Después yo les había pedido en el trabajo que me haga una diferenciación entre vocación, a ver, ¿quién me ayuda? Ocupación, Trabajo, sí, y empleo. Yo lo que señalaría acá como resumen es el tema de vocación. Está muy relacionado con lo que íntimamente me gusta, me compromete, me moviliza, me lleva. ¿Estamos? Que no siempre uno trabaja, lamentablemente, en lo que tiene vocación. O sea, no todo el mundo tiene la fortuna, tiene la posibilidad de desempeñarse en su vocación. Como yo le digo a algún amigo que es contador, digo, flaco, nadie tiene vocación de contador, eso es un espanto. Están anotando números, sumando números y peleando con la FIP es lo peor que puede haber en la vida. ¿Quién puede tener vocación de eso? Es, digamos, una broma de la profesión de ciencias económicas, ¿no? Pero digo, vocación tienen los médicos, o deberían tenerla. Vocación hay que tener para hacer este trabajo docente, porque hay que aguantarlo, muchachos. Ahora porque estamos distanciados por el telefonito, pero cuando estamos en clase no tenemos que aguantar todo, ¿no? Entonces, vocación ojalá coincida con el trabajo. No necesariamente siempre. No necesariamente siempre. Ocupación es lo que haces, y vos también tenés la definición de profesión, que es para lo que estás capacitado, formado, matriculado, has estudiado para hacer. Tristemente podés tener una profesión que no sea tu ocupación. Muchas veces se utilizó la metáfora del taxista que es arquitecto. Un arquitecto que no consigue trabajo como arquitecto y lo tiene que hacer como taxista. O sea, su ocupación y su trabajo y su empleo, o no. O sea, empleo depende de si tiene un patrón. O sea, si está en relación de dependencia. ¿Queda claro? Finalmente, la diferenciación que podemos hacer entre trabajo y empleo es que trabajo lo podés hacer en forma independiente, no siendo empleado, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, si vos tenés un emprendimiento propio, o si tenés tu consultorio como médico, tu estudio jurídico como abogado, o tu estudio contable como contador, o lo que fuere, la profesión que se les ocurra y que uno la lleva independientemente. Trabaja, no es que no trabaja. El contador que tiene su oficina, que es propia de él, y que tiene clientes que son propios de él, está trabajando. No está empleado, porque no depende de otro contador. A ver, esperemos un segundo que hago un stop con